Bueno, pues arratsaldeón y buenas tardes. Grazas, creo que se dice, o graciñas, por habernos invitado. Y antes de empezar a hablar un poco sobre lo que me ha pedido, me gustaría decir que, bueno, una pequeña anécdota. Yo cuando era pequeño vivía en las afueras de Donosti. A 100 metros estaba Trincherpe, un barrio de pasajes en el que vivían, iba a decir decenas, pero me imagino que los que estáis aquí o algunos ya sabéis que no eran decenas, eran centenas de gallegos y gallegas con sus hijos, y desde muy pequeño pues he tenido mucha relación. Y recuerdo ya desde muy pequeño que en las calles de Trincherpe había carteles y había murales del BNG, y claro, a nosotros se nos hacía raro ver por qué había en Trincherpe murales escritos en galego. Ya teníamos bastante problema con ir a la Ikastola para hablar en euskera, y luego todas las televisiones hablaban en castellano, y además nos encontramos un mural en galego, ¿no? Y por eso quiero decir que me hace mucha ilusión y estoy verdaderamente agradecido de que se me haya invitado por parte del BNG. Bueno, dicho esto, como decía, se me ha pedido que hable un poco sobre el TTIP. La verdad es que la mayor parte de lo que voy a decir tiene que ver un poco con las razones o por lo que nosotros entendemos cuál es el contexto de que se dé este acuerdo, porque como repetimos todos, como son negociaciones secretas, tampoco podemos saber mucho más de lo que quisiéramos, ¿no? Pero sí se puede hacer una introducción de qué es lo que está pasando, de dónde viene y por qué está ocurriendo, ¿no? En todo caso, bueno, he pensado que igual la mejor forma de hacer un rápido análisis sea utilizar una metáfora, y como podéis ver, pues yo creo que podríamos utilizar la metáfora de una película, ¿no? Y si nos dirían qué tipo de película o cómo se llamaría esta película, pues habría que decir que el TTIP no es otra cosa que una gran estafa. La gran estafa, podríamos llamarle a esta película. Y digo la gran estafa porque detrás de este acuerdo de comercio, como en todos los anteriores, como se ha comentado, siempre nos dicen que va a haber grande recuperación económica, que se van a crear miles y miles de puestos de trabajo, que va a traer riqueza, que va a traer bienestar social. Eso también se lo dijeron a México, por ejemplo, cuando realizaron el acuerdo de comercio, y hay que ir ahora a México para ver qué trajo ese. Por lo tanto, es una gran estafa porque se está diciendo a los ciudadanos y ciudadanas que verdaderamente va a haber riqueza, que va a haber crecimiento, que va a haber empleo, y ni ellos mismos son capaces de poner encima de la mesa cuántos puestos de trabajo traería. Por eso tenemos que decir que esta película es una película de terror, del género terror, porque verdaderamente las consecuencias van a ser terroríficas, van a ser dramáticas, y como se han mencionado y hemos visto en el vídeo y luego comentaremos, hay que tener de verdad conciencia de qué es lo que en estos momentos está ocurriendo y cuáles son las consecuencias de lo que ello pueda ocurrir, ¿no? Bueno, esto no viene de la noche a la mañana, por otra parte. Ahí existe un pasado para todo esto. No se le ocurre a nadie de un día para otro, y hay un guión original que lo podemos poner en boca de Ronald Reagan y Margaret Thatcher y de Milton Friedman, que allá en los años 80 pues, entendieron, como luego comentaremos, que había que cambiar de guión, y había que crear otro guión en la política económica, y había que poner en marcha el neoliberalismo, ¿no? Y los protagonistas de esta película, de este tratado, pues son marionetas. En este caso son auténticas marionetas, que son los jefes de Estado, que dan de vez en cuando alguna rueda de prensa para decir que las cosas van bien, pero que, como se ha comentado, las reuniones se hacen totalmente en secreto. Se toma simplemente en cuenta la opinión de 600 grandes multinacionales, y ellos lo único que se dedican como verdaderas marionetas es a firmar o en su futuro a afirmar y a decir que las cosas van por buen camino. Obviamente esta película, como se ha comentado, detrás de esta película, quien ha decidido hacerla, quien ha decidido producirla, son las grandes oligarquías financieras, las grandes multinacionales, y cómo no, una vez más, quienes vamos a pagar esta película, quienes la vamos a sufrir, pues son las clases trabajadoras, y como se está comentando una y otra vez, los pueblos que no tenemos soberanía y que no vamos a poder hacer frente, o que no deberíamos de poder hacer frente a esta situación, ¿no? En ese sentido, como he comentado, me gustaría, en primer lugar, antes de entrar a lo que puede ser el propio TTIP, entender que sin el neoliberalismo, sin entender lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años largos, no puede entenderse lo que en estos momentos supone el TTIP, ¿no? Hay que entender que en los años 80 hay algunos que entienden que tras la caída del bloque socialista, incluso hay alguno que escribió que había terminado ya la historia, pues había que aprovechar ese momento
para acabar con todas las conquistas sociales, para acabar con todas las conquistas de las clases trabajadoras, y que definitivamente había que recuperar lo que había sido el liberalismo económico, ahora ya denominado neoliberalismo económico, y Friedman, Reagan, Thatcher y Kohl pues fueron precisamente aquellas personas que desde el ámbito político o académico impulsaron el neoliberalismo, que como luego veremos una y otra vez dice una cosa muy simple, igual que el liberalismo, y es que el Estado y las administraciones públicas no tienen que meter la mano en el mercado, que la economía y los mercados se valen por sí misma y que, por lo tanto, pues, no hace falta absolutamente ningún tipo de control, ¿no? Y precisamente porque se estableció y se volvió a poner ya encima de la mesa de las políticas económicas ese guión, pues se aprobó y se puso en marcha, como se ha mencionado ya, un proceso, una Unión Europea, con el tratado de Maastricht, tratado que tanto el BNG como la izquierda abertzale en su día anunciaron como totalmente negativo y las graves consecuencias iba a traer, y en ese sentido anunciando que el proceso de liberalización y mercado único que iba a traer iba a acarrear desde luego consecuencias negativas como la que en estos momentos estamos padeciendo, ¿no? Bueno, a ese proceso de liberalización a nivel europeo en su conjunto le sigue, estamos hablando del año 92-93 de Maastricht, en el año 96, en el caso del Estado español, llega Aznar al gobierno y, como todos recordaremos, pues las políticas liberalizadoras de la economía y las políticas de privatización marcaron claramente la política económica, y eso, pues a nivel europeo, a nivel mundial, pues nos ha llevado a una situación, o nos lleva a una situación, una vez más, de sobreproducción, de burbujas inmobiliarias, de burbujas financieras, un neoliberalismo sin fronteras, un neoliberalismo sin ningún tipo de límites, entendido que no había quien tenía que controlar la situación, ellos se valían por sí mismos, el mercado y los grandes hombres de negocios eran capaces para controlar, pero llegó un día que todo quedó sin efecto cuando cayó Lehman Brothers, y quedó en evidencia que el mercado, una vez más, no funcionaba, y uno de los grandes bancos, una de las grandes entidades financieras, caía, demostrando una vez más, de forma, en este caso, al ser una empresa, una entidad financiera muy importante, las deficiencias del mercado. Y ahí es cuando se inicia eso que en estos momentos todo el mundo llama crisis, ¿no? A lo que nosotros tendremos que decir crisis, sí, pero ¿qué crisis, no? Y hay que recordar que cuando se produjo la caída de Lehman Brothers, había personas importantes que dijeron frases tan famosas como estas, ¿no? Por ejemplo, hay quien dijo que había que poner en paréntesis el libre mercado. Quien dijo esta frase era Gerardo Díaz Ferrán, el presidente de la conferencia, y amigo de la conferencia episcopal. De la Confederación de Empresarios, que por cierto, pues no sabemos si ya está en la cárcel, pero bueno, tiene también bastantes cosas que aclarar ante la justicia, ¿no? Sarkozy en aquel entonces dijo que había que reinventar el capitalismo, empezaron a realizar reuniones del G8, del G20, todo el mundo decía que la política tenía que recuperar el control sobre la economía, pero hay alguien que decidió en muy poco tiempo, pasaron unos pocos meses, y alguien decidió que se acabó la broma, que la oligarquía financiera y las grandes multinacionales no estaban para bromas, y había que pegar un golpe de Estado a la voluntad popular, a la voluntad de los pueblos, de las clases trabajadoras, y se hizo de un día para otro, ¿no? Aquí quedó bastante meridianamente claro que no se podía cuestionar absolutamente nada, que las mismas políticas que nos habían traído a esta situación eran las que iban a dictar nuestro futuro económico. Se secuestró de forma clara a la clase política tradicional y a los jefes de Estado. Al que seguía al dictad pues se le mantenía, al que había que jubilarlo se le daba una plaza en un consejo de administración de una energética o de un banco, y a los que están en estos momentos participando de este circo, pues no os quepa duda que también en el futuro, por sus labores emprendidas, les cederán también un puesto en el consejo de administración. Es tal el secuestro que se produce, que en esos momentos se producen cambios de gobierno automáticamente, por ejemplo en Italia, y cambios constitucionales. Cambios constitucionales que los nacionalistas tenemos mucho que mencionar, ¿no? ¿Cuántas veces los nacionalistas hemos pedido que se reforme la Constitución para que se reconozca el derecho de autodeterminación de los pueblos?
y más o menos nos han dicho que eso era algo que no se podía realizar. La Constitución era, bueno, sacrosanta. Eso sí que era para la conferencia episcopal algo que no se podía absolutamente ni tocar. Y resulta que un mes de agosto al señor Zapatero se le ocurre, o mejor dicho, a otros se le ocurren, y por boca de José Luis Rodríguez Zapatero, nos enteramos que hay que cambiar la Constitución y con el apoyo del Partido Popular se cambia la Constitución. ¿Para qué? Y para priorizar en el futuro el pago de la deuda. ¿El pago de la deuda a quién? Pues obviamente a quien la tiene en estos momentos, que son precisamente los bancos. Se produce el rescate bancario y se fijan unas políticas claras de austeridad, de disminución del gasto público, de disminución del gasto social, en definitiva, de acabar, como decíamos anteriormente, con un montón de conquistas sociales, con un montón de gasto público. ¿Por qué? Porque el objetivo es pagar esa deuda. Tiene que haber dinero suficiente en las administraciones para poder pagar esa deuda. Y por poneros un ejemplo, en el año 2015, dentro del presupuesto general del Estado español, 1 de cada 5 euros se van a dedicar al pago de la deuda. Más o menos de 125.000 miles de millones que van a ser recaudados por impuestos, una quinta parte va a ser dedicado al pago, no al pago de la deuda, al pago de los intereses de la deuda, porque la deuda no se puede en ningún caso liquidar. Bueno, ese proceso general que se produce en toda Europa tiene también su propia marca España, ¿no? Y esta marca España, ¿no?, para nosotros es muy importante, sobre todo como soberanistas, entender que el proceso de acumulación de rentas de capital que se ha producido en toda Europa, que el proceso de oligarquización, que el proceso de acumulación de renta por parte de las oligarquías financieras y de las clases de las multinacionales, bueno, de aquellas clases capitalistas que dirigen las multinacionales, además de ese proceso de oligarquización en el Estado español, estos últimos 6-7 años de crisis se han utilizado para llevar a cabo un proceso de centralización sin límite, como luego comentaremos, ¿no? Y vamos a poner una serie de ejemplos. En primer lugar, para entender el proceso de oligarquización. En el Estado español, en el mundo, en el último año, hay un 12% más de ricos. En el Estado español, un 24% más de ricos. Son datos no precisamente hechos públicos por nosotros, sino nada sospechosos. Y el 10% más rico del Estado ostenta ya el 55% de la renta, ¿no? Para darnos cuenta de eso que ellos llaman, o que todo el mundo llama crisis, no es tanta crisis para alguno, ¿no? Y como decía, durante estos años, el Estado español, el Partido Popular, ha aprovechado esta crisis no solo para hacer un rescate bancario, como todos hemos oído, sino para hacer una reforma energética y, por ejemplo, imponer a todos los pueblos del Estado la posibilidad de elaborar, de que se pongan en marcha técnicas tan perjudiciales para el medio ambiente como puede ser el fracking. Se ha llevado a cabo reformas bancarias que han supuesto acabar con todas las cajas de ahorros en el conjunto del Estado, ¿no? Y aquí en Galicia también han desaparecido las cajas de ahorro, y en Euskal Herria, en Cataluña, y han desaparecido las cajas sin que ninguno de nuestros pueblos, en ninguna de nuestras naciones, se haya hablado sobre qué sistema financiero queremos, si necesitamos las cajas de ahorros, si esas cajas de ahorros pueden servir para potenciar la economía. No, simplemente, aprovechando que tenían mayoría absoluta, aprovechando este clima de la crisis, se ha decidido acabar con las cajas de ahorros, bancarizando todo y dejando en manos de unos pocos, ¿no? Y ante todo eso, bueno, como decía, se ha llevado a cabo un proceso de centralización en materia, por ejemplo, de administración pública. Se ha reformado incluso con la Ley de Administraciones Públicas y Locales cuáles son las competencias también de los ayuntamientos, ¿no? Por lo tanto, en estos momentos, incluso ya lo que puedan hacer a futuro los ayuntamientos está condicionado también por las medidas que se han tomado en estos últimos años, ¿no? Por lo tanto, es importante, y sobre todo para aquellos sectores que solo nos hablan de oligarquización, entender que detrás de ese proceso de oligarquización también hay un proceso de centralización para quitar precisamente y para arrebatar la soberanía a los pueblos y para que cada día más las decisiones se tomen en Madrid. Y nosotros tenemos que decir claro que nosotros no queremos
Y entiendo que los gallegos y las gallegas tampoco, que las decisiones se tomen en Bruselas, pero tampoco queremos que se tomen en Madrid, porque pensamos que ya somos mayorcitas y mayorcitas para tomar nuestras propias decisiones y para saber qué tipo de políticas económicas, ¿no? Bueno, pues en este clima que hemos comentado es cuando llega la gran estafa del TTIP o del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué es? ¿Un paso más dentro del neoliberalismo? Pues yo creo que tenemos que decir que no es un paso más, es el paso, es muchísimo más dramático, como decíamos anteriormente, y las consecuencias que va a tener, aunque, como decimos, son secretas, lo anunciado y el objetivo del mismo, que ese sí es ya público y explícito, desde luego nos hace entender que estamos ante un gran salto cualitativo que busca un gran trasvase de renta desde las clases populares y las clases trabajadoras hacia las rentas y las clases de capital, pero no solo eso, sino que eso lo va a hacer en detrimento de la salud de las personas, en detrimento del medio ambiente y, en definitiva, con unas consecuencias, como decía, absolutamente dramáticas, ¿no? En ese sentido, una serie de menciones de forma muy rápida, ¿no? Pero que son muy gráficas. La primera vez que se habla de este tema lo hace Barack Obama en el debate de la Nación de Estados Unidos, lo hace de forma unilateral, anuncia que eso se va a poner en marcha y de ahí a las semanas, como meras marionetas, el resto de jefes de Estado de Europa poco a poco van dando a conocer. No hay incluso dentro de este espectáculo dantesco donde todos los políticos, incluido también Barack Obama, están actuando, como hemos dicho anteriormente, como meras marionetas. No hay en ningún momento un planteamiento, por ejemplo, de intentar equiparar que exista cierta bilateralidad entre Estados Unidos y Europa. No, es Obama, en el debate de la Nación, dirigiéndose a los señores y señoras de Estados Unidos, el que les dice, vamos a realizar Y a los días siguientes, pues de forma autónoma, cada uno de los jefes de Estado dice que se van a llevar a cabo negociaciones secretas para llevar a cabo este tratado, ¿no? Unas negociaciones secretas que, como podéis ver ahí, se llevan a cabo mediante funcionarios, con unas personas que nadie ha elegido y que para ello se tiene en cuenta la opinión de las grandes multinacionales, como hemos comentado, ¿no? No ha habido ningún tipo de debate, en ningún parlamento se ha debatido los objetivos de ese tratado. No hay ninguna aprobación alguna, nadie ha delegado sobre ningún funcionario, sobre ningún jefe de Estado, incluso la posibilidad de admitir un debate de esas características y en ese sentido se pone en marcha un debate de esas características. Y hay que decir que se pone en marcha un debate de esas características teniendo en cuenta que como decíamos antes, no es un paso más. Y en ese sentido tenemos que decir que tampoco es un acuerdo de comercio más, ¿no? Y decimos que no es un acuerdo de comercio más porque el objetivo explícito, y eso sí que es público, todos han reconocido que el objetivo explícito no es el de los otros tratados de comercio, cuyo primer objetivo suele ser la reducción de aranceles y de impuestos para poder importar o exportar entre diferentes estados. No, en este caso, como desde el principio se dice que el objetivo es equiparar las regulaciones existentes entre Europa y Estados Unidos, ¿no? Bueno, ¿qué es el TIP? ¿O qué es lo que entendemos y sabemos por las cosas que se han filtrado, que algunos funcionarios han hecho público y que algunos estados han tenido que reconocer? Pues nosotros diremos que es barra libre. Barra libre para las multinacionales, barra libre para las grandes empresas, barra libre para la oligarquía financiera, ¿no? Y hasta ahora, como veis ahí, se han hecho públicas diferentes aspectos que voy a mencionar de forma muy rápida, ¿no? Se ha hablado de la disminución de aranceles. Es verdad que los aranceles ya son bastante pequeños entre Estados Unidos y Europa, pero se ha hablado de la disminución. Pero pero vuelvo a repetir, lo importante en este caso no buscan la disminución de los aranceles, sino, como se ve a continuación, la desregulación. Desregulación alimentaria. Hemos visto para que sean permitidos en Europa pesticidas, hormonas y otra serie de cosas que no existen o que no existe prohibición alguna en Estados Unidos. Desregulación medioambiental, por ejemplo, para que las grandes empresas que han invertido un montón en la técnica de fracking en Estados Unidos pues puedan llevar a cabo esas mismas técnicas con esas mismas inversiones que han realizado por toda Europa sin ningún tipo de regulación medioambiental. Desregulación en materia de salud. Si de llevarse a cabo lo que se está filtrando y teniendo, por ejemplo, como
como observación cuál es el tipo de regulación que existe en Estados Unidos, nos podemos encontrar con que esto puede afectar a los medicamentos genéricos y sobre todo va a afectar a las grandes farmacéuticas, ¿no? Va a afectar a los cosméticos y en este caso, como ya se ha puesto antes un número, un ejemplo, me gustaría, cuando hablamos de regulación y desregulación, para entender la brutalidad y la diferencia que hay entre la regulación en Europa y en Estados Unidos, voy a poner un ejemplo. En Europa hay, para la elaboración de cosméticos, hay 12.000 productos prohibidos, porque son perjudiciales para la salud. 12.000 productos prohibidos. Bueno, en el caso de Estados Unidos solo son 12. Solo son 12. Imaginemos cuál es la diferencia de regulación y desregulación entre uno u otro y quién va a salir ganando de todo esto. Y si eso va a ocurrir con los cosméticos, ¿qué no ocurrirá con la salud? ¿Qué no ocurrirá con la alimentación? ¿Qué no ocurrirá con el medio ambiente, ¿no? Y con el tema de la salud hay que decir otra cosa. Como todos sabréis, en Estados Unidos la salud está totalmente privatizada. Las grandes empresas de salud tienen un poder enorme y hoy por hoy esas grandes empresas, por ejemplo, no pueden ofrecer sus servicios en Europa cuando aquí se privatizan los servicios, ¿no? Bueno, pues nos podríamos encontrar con que también esas grandes empresas entran en Europa y pasarían a tener empresas estadounidenses, por ejemplo, podrían pasar a gestionar la privatización de servicios asistenciales. Y eso, obviamente, también, bueno, tanto en la salud como en todos los campos que estamos mencionando, podría tener grandes efectos en la desregulación laboral y también en la desregulación financiera, ¿no? Con eso quiero decir que en todos estos campos que veis, y sería muy largo poner un montón de ejemplos y luego Xavier tiene que hablar también, yo creo que lo importante es entender que en todos estos campos que han reconocido que están negociando en estas rondas, porque sí es cierto que se hace público sobre qué temas se están hablando, pero no qué consecuencias sacan, en todos esos el objetivo principal es acabar con las normas, con las regulaciones y, en definitiva, con todo lo que durante años y décadas nos ha costado a todos y a todas obtener por parte de las administraciones, que hubiera un control social, que hubiera un control político, que hubiera normas de la salud, que hubiera normas medioambientales, y todo eso puede quedar en evidencia, ¿no? Y como se ha comentado, si todo eso es grave, mucho más grave puede ser que incluso se habla de la posibilidad, y se ha reconocido que se está negociando sobre eso, de que existan mecanismos de arbitraje internacional equiparando a los gobiernos y las multinacionales y, por lo tanto, pudiendo las multinacionales poder llevar ante mecanismos de arbitraje internacional a los estados a juicio, ¿no? En ese sentido, y para terminar por mi parte, lo que sí quisiera llevar a cabo es unas reflexiones. Para nosotros, en esas dos preguntas, lo que queda claro es que los estados actuales, como marionetas de la oligarquía financiera, están jugando un papel. Y nosotros pensamos que es posible que los pueblos, recuperando su soberanía, jueguen otro papel. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si verdaderamente cuando los nacionalistas estamos reivindicando el derecho a decidir nuestro futuro, nos damos cuenta que en estos momentos todo lo que está en juego, y qué importante es que en estos momentos las naciones sin Estado, los países y los pueblos a los que se nos niega nuestro derecho a decidir, no se nos está negando única y exclusivamente, y también es muy importante, nuestro derecho a decidir nuestra política lingüística, nuestra política cultural, sino se nos está negando la posibilidad de hacer frente al mayor de los atracos, a la mayor de las estafas que se haya producido en las últimas décadas, ¿no? Y, por lo tanto, hay que entender que si aquellos que nos sentimos de izquierdas y consideramos que la economía tiene que estar al servicio de las personas, es absolutamente imprescindible recuperar la voluntad popular. Y para recuperar la voluntad popular necesitamos recuperar la soberanía de los pueblos, recuperar la voluntad de los pueblos y conseguir, una vez recuperada esa voluntad popular, que sean los ciudadanos y seamos los ciudadanos y las ciudadanas los que ponemos la economía al servicio de las personas, al servicio de las clases populares. Muchas veces, sobre todo en esta última crisis, nos quieren meter en la cabeza de que no hay alternativa, de que no hay nada que hacer. Y nosotros tenemos que decir que sí hay alternativa, que la alternativa es la soberanía, la alternativa es el derecho a decidir todo
porque queremos cambiarlo todo. Y en ese sentido, yo creo que es importante entender que tenemos que acabar con la espiral de silencio y de secreto que rodea en estos momentos a este acuerdo, que hay que darlo a conocer y hay que decir que precisamente para hacer frente también a este y a todas las políticas neoliberales que nos están imponiendo, Euskal Herria, Cataluña, Escocia y, cómo no, Galiza necesita del derecho a decidir y la soberanía, repito, para decidir todas nuestras políticas, también las sociales, sindicales y económicas. Eskerrik asko.